Nuestro invitado de hoy nació el 17 de septiembre de 1950 en el barrio Cordón. Asistió al colegio St. Catherine's hasta tercer año para luego terminar sus estudios primarios y cursar ciclo básico en el colegio Ivy Thomas Memorial School. Se inscribió en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, donde conoció a quien sería su futura primera esposa. Se recibió de abogado y escribano el mismo día, en el año 1975. Durante su juventud tuvo una intensa actividad deportiva, la mayoría en el Club Juventus, donde llegó a integrar la directiva. Desde los 12 años tiene una fuerte relación con el campo, sumándose a la actividad rural en un campo que su padre tenía en San José, pero que jamás había explotado. Siguiendo los pasos justamente de su padre diputado, comenzó la actividad política en las elecciones de 1989, presentando una lista a la Diputación por el Herrerismo en apoyo a Luis Alberto Lacalle Herrera, sin resultar electo. Se desempeñó como escribano de la presidencia entre 1990, bajo la presidencia de Lacalle Herrera, hasta que presentó su renuncia en marzo del 2019. Justamente ese año participa en la fundación de Cabildo Abierto, resultando candidato a la vicepresidencia. Desde febrero del año 2020 es senador de la República. Bienvenido a Dato y Relato, Guillermo Domenech, gracias por acompañarnos. Bueno, el gusto es mío de estar en este espacio. Más allá de senador, ¿cómo le profesionalmente? Porque usted es abogado y escribano, sin embargo siempre lo conocimos como escribano. Sí, soy abogado, escribano y doctor en diplomacia. Ah, mirá, bueno. Sí. Después tengo algunas cosas como, por ejemplo, tengo un título expedido por el SUL de clasificador de lanas y cosas por el estilo. ¿Y qué se siente más? ¿Abogado, escribano, clasificador de lana? ¿Cómo era el otro? No, doctor en diplomacia. Doctor en diplomacia. No, en realidad lo que ejercí siempre fue la abogacía y el notariado. Los ejercí simultáneamente y la verdad que a veces no sabía si estaba actuando como abogado o escribano, porque ya lo tenía tan incorporado. Pero claro, la gente en general me conoce más como escribano por mi desempeño en la escribanía de gobierno, ¿no? Claro. Aprovechando que tenemos un doctor en diplomacia, ¿tiene alguna solución el conflicto que se vive en Oriente Medio ahora entre Hamás e Israel, pero más allá, dando un paso más, entre palestinos e israelíes? Yo creo que tenemos la obligación de ser optimistas y que algún día se cumpla con la resolución de Naciones Unidas de crear dos estados, ¿no? El Estado palestino y el Estado de Israel, que bueno, que es el que en realidad ha tenido viabilidad, ¿no? Pero yo creo que contribuiría la creación de un Estado palestino a pacificar la situación que se vive en esa zona del mundo, en la que realmente están muy encrespados los ánimos y bueno, uno no ve una posibilidad de solución inmediata. Pero creo que los radicalismos no son buenos y conducen a estas situaciones de violencia que en definitiva yo estoy seguro que la mayor parte del pueblo de Israel y del pueblo palestino no deben querer, ¿no? Porque esto realmente altera enormemente la vida de cualquier ser humano, ¿no? Y nos retrotrae a épocas que deberíamos tener superadas en la humanidad. Cuando se crean las Naciones Unidas, precisamente se crean para evitar los enfrentamientos bélicos. Tenemos que reconocer que de alguna forma se ha fracasado, pero también, bueno, yo creo que hay éxitos que se han logrado y que uno tiene que ser optimista y pensar que este conflicto, que tiene tantos años como la creación del Estado de Israel, se va a resolver en algún momento como debe resolverse, pacíficamente. Hablando la gente se entiende, dice el dicho popular. No queda otra, yo creo que no tiene otra solución. Los palestinos, yo lo comprendo desde el punto de vista humano, se sintieron agredidos cuando se creó el Estado de Israel, porque en realidad el pueblo judío había abandonado ese lugar en el año 70 al ser destruido el templo de Salomón por Tito, el emperador romano, y ahí se produce la diáspora y de repente, bueno, se asentaron los pueblos árabes, entre ellos los palestinos, y de alguna forma se vieron desplazados. Bueno, yo comprendo esa reacción de disgusto, pero creo que a esta altura de la historia, creo que el pueblo palestino y el pueblo árabe en general tiene que tener conciencia
que el Estado de Israel se creó, está consolidado, es una gran potencia desde el punto de vista militar, es una gran potencia desde el punto de vista de la investigación, es una sociedad democrática, y bueno, yo creo que ya hay muchísimos árabes y muchísimos países árabes que comprenden que tienen que resignarse a convivir con el pueblo judío. ¿Qué es lo que no ha permitido que se forme el Estado palestino? Bueno, yo creo que esto es como los matrimonios, cuando un matrimonio se disuelve, las dos partes han aportado algo para que eso suceda, ¿no? Y yo creo que no ha habido realmente una buena voluntad de ambas partes coincidente para que pueda viabilizarse ese Estado palestino, ¿no? Y bueno, y este ataque de esta organización Hamas, yo creo que es absolutamente inconveniente para justamente generar ese espíritu de diálogo que debe generarse para resolver el problema, porque por la fuerza es evidente que Palestina no va a poder derrotar a Israel, que tiene una enorme capacidad militar, ¿no? Si bien hubo el fin de semana una expresión a través de Twitter del senador Marini Ríos, Cabildo Abierto como partido no emitió un comunicado, ¿no? Bueno, pero la verdad que siempre pensamos que iba a haber un comunicado de la coalición y en estos momentos se debe estar redactando, si es que ya no se ha redactado, porque había una reunión a esos efectos que nos pareció que era lo que correspondía, ¿no? Cabildo está de acuerdo. Se habla de que algunos senadores estarían planteándole al Poder Ejecutivo que declare a Hamás como organización terrorista. ¿Cabildo está de acuerdo en eso? Bueno, no lo hemos hablado, pero que evidentemente que ha actuado como una organización terrorista, ¿no? No, pero una cosa es... Sí. A ver, hay países que lo han hecho, Estados Unidos, Europa, etcétera, ¿no? Honestamente no llego a entender muy bien el alcance de declarar a Hamas una organización terrorista, que me da la impresión que lo es desde el momento que comete actos de terrorismo, ¿no? Me parece que estamos haciendo una cuestión de palabras y rechazamos el terrorismo. Tenemos que rechazar los actos de terroristas realizados por esa organización, que espero que no representen la voluntad del pueblo palestino. Tengo la convicción de que no deben representar la voluntad del pueblo palestino. Yo lo que dijo el presidente del Salvador, tiene raíces palestinas, y más temprano escribió algo que estaba muy bueno, yo lo compartí acá, dije un título, dice: como salvadoreño con ascendencia palestina estoy seguro de que lo mejor que le podría pasar al pueblo palestino es que jamás desaparezca por completo. Claro. Y bueno, yo creo que no solo ha sido una acción ilegítima, sino además absolutamente contraria a los intereses del pueblo palestino, ¿no? Sí, sí. Porque los expone a una situación bélica en la que obviamente Palestina no tiene ninguna posibilidad de salir airoso, ¿no? O sea, creo que ha sido una verdadera provocación, ¿no? También, ¿no? Senador, hoy se supo que ni usted, ni la senadora Moreira, ni el senador Manini van a estar el fin de semana, el viernes, en el asado que organiza el presidente de la República para los legisladores de la coalición en Anchorena. Es así, no van a estar ustedes. Bueno, el senador Manini y su señora están de viaje. Según se me transmitió a mí, la invitación es para los titulares, no para los suplentes. Y yo realmente por una razón de salud había decidido no viajar. Tendría que hacer 200 kilómetros de ida y 200 de vuelta. La verdad que no me sentía en condiciones de hacerlo. Si la reunión fuera en Montevideo, yo encantado concurriría, no tengo ningún problema en ese sentido. O sea, no es una señal de política, es simplemente una cuestión de dos no están y usted no se siente en condiciones. Sí, la verdad que es eso, ¿no? ¿Los diputados van todos? No sé si van todos, la verdad que no tuve la precaución de consultarlos, pero me imagino que van a ir, muchos de ellos van a ir, sí. Me imagino que sí. ¿Se sabe para qué es? Yo realmente lo tomé como una reunión de confraternidad. ¿De camaradería? De camaradería, sí.
me dio la impresión de que no tenía ninguna trascendencia desde el punto de vista político, ¿no? Ajá. Obviamente que yo recomiendo ir porque además el parque de Anchorena es hermoso, la casa de Anchorena es hermosa. Tan linda que la podían traer más para acá, más cerca, yo he ¿no? estado muchas veces ahí, y realmente vale la pena. Le recomiendo a la gente a la gente en general de concurrir porque está abierto al público gran parte del parque. Realmente es un lugar espectacular. Estamos entrando, senador, capaz que no en los 100 metros finales, pero estamos entrando en el clima preelectoral del año que viene. ¿Cómo ha visto parada la coalición y cómo ha visto a Cabildo Abierto frente a la coalición o con respecto a la coalición? Bueno, mire, mi apreciación es de que Cabildo Abierto es algo distinto al Partido Nacional y al Partido Colorado. Yo creo que no invento nada cuando creo que el Partido Colorado un poco se ha mimetizado con el Partido Nacional. Cabildo Abierto ha sostenido puntos diferentes, los sostuvimos en la LUC, los sostuvimos en el presupuesto, los sostuvimos en la Ley de Seguridad Social y y hemos tenido una visión diferente también en la rendición de cuentas. Y hemos negociado y hemos acordado. ¿Qué nos une a la coalición? Bueno, yo diría que, y vamos a decirlo con absoluta sinceridad, nos une sobre todo una apreciación de las conductas democráticas que deben imperar en el país. Mientras en la oposición no es claro que se rechacen las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela, yo creo que en la coalición sí existe un común denominador de que se rechazan esos regímenes. O sea, pasa por ahí la diferencia, no por cuestiones de proyecto país. Bueno, y después por lo que pasa es nosotros no tenemos una visión socialista, estatista, pero tampoco tenemos una visión de liberalismo económico absoluto. Y ahí es donde nosotros tenemos diferencias con el Frente Amplio y diferencias con los restantes partidos de la coalición. O sea, nosotros no rechazamos que en algunas circunstancias especiales es necesaria la intervención del Estado, que el Estado de alguna forma tiene que ser un garante del equilibrio, particularmente en el tema económico. Si lo escucha, ¿no? Sanguinetti decirle que el Partido Colorado es liberal, no le va a hacer mucha gracia. Y bueno, pero en los hechos lo ha sido, ¿no? Cuando se trató, por ejemplo, la ley que nosotros impulsamos relacionada a la forestación, se nos dijo que el Estado no debía intervenir porque el derecho de propiedad se ejerce sin ningún tipo debe ejercerse sin ningún tipo de restricción, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros consideramos que todos los derechos tienen un límite que es el del interés general y que en algunas circunstancias el mercado no llega a establecer los equilibrios necesarios y que la propiedad, el derecho de propiedad debe cumplir una función social. Yo le soy franco, yo tengo una formación, yo le diría que soy un social cristiano, ¿no? Sí, le iba a decir que la definición que usted está dando es socialdemocracia. Desde la Rerum Novarum a la Centésimus Annus, de la Rerum Novarum de León XIII a fines del siglo XIX, a la Centésimus Annus, en el siglo XX los papas han sostenido que la propiedad debe cumplir una función social. Y algunos que nos decían, no, porque no hay ningún límite al ejercicio del derecho de propiedad. Bueno, resulta que cuando se produce una situación como es la de la compra de varios frigoríficos en el Uruguay, que generan una especie de oligopolio en materia frigorífica en Uruguay, los mismos que sostenían que no debía
restringirse en ningún aspecto el ejercicio del derecho de propiedad, son los que le reclaman al Estado que intervenga para evitar el oligopolio, ¿no? O sea, tenemos que ser coherentes, o el Estado no interviene nunca o interviene cuando es necesario, ¿no? Pero no puede ser que intervenga cuando me conviene y no intervenga cuando entiendo que no me conviene, ¿no? En los hechos todos sabemos que aquello de Adam Smith, de que el motor de la economía era el afán de lucro y que los límites los iban a dar el mercado y la competencia, a veces el mercado no es perfecto y la competencia por tanto tampoco lo es. Y en esas circunstancias, y en un país pequeño como el nuestro, el único que puede restablecer determinados equilibrios es el Estado. Se afilia, doctor, a esa forma de ver el país, que hay una forma de verlo por parte del Partido Nacional y el Partido Colorado, otra del Frente Amplio y otra de Cabildo Abierto. Sí, yo creo que es así, y que creo que es evidente y se pone en evidencia en múltiples oportunidades, ¿no? Nosotros, por ejemplo, creemos que tiene que haber una política de frontera. Yo reconozco que hoy en día una política de frontera con la Argentina no va a neutralizar la diferencia cambiaria que hay con ese país. Pero bueno, con el Brasil no tenemos el mismo problema, pero sí de diferencia cambiaria importante, pero sí tenemos una situación en que el comercio uruguayo está en desventaja, en una cierta desventaja con el comercio brasilero del otro lado de la frontera, y el Estado tendría que tener una tributación que permitiera de alguna forma equilibrar esas diferencias. Y el Estado no perdería ningún ingreso, porque ya los ha perdido por el hecho de que la gente va del otro lado de la frontera a comprar. Lo que estaríamos consiguiendo es que se quedara de este lado de la frontera, le comprara a los comerciantes nacionales, y bueno, generaríamos, en vez de un círculo vicioso, un círculo virtuoso, ¿no? En que el dinero giraría en el interior de nuestro país, ¿no? Senador Domenech, sí. Propuestas en ese sentido fracasaron en esta rendición de cuentas, ¿no? Nosotros ¿a cuál se refiere específicamente? Hubo una propuesta, que fue una propuesta del Frente Amplio, que nosotros la apoyábamos porque estaba con algunas modificaciones, porque la propuesta del Frente Amplio solo contemplaba la frontera con la Argentina y se olvidaban de la frontera con el Brasil. Y nosotros decíamos, bueno, que en la frontera con el Brasil también debe haber una política especial, sobre todo de carácter tributario, que mitigue las diferencias que hay de cambio con ese país. A veces pueden ser de cambio y quizás a veces sean de costos internos, ¿no? Pero lo cierto es que en definitiva la herramienta que tenemos es la herramienta tributaria para generar una cierta equiparación, ¿no? Pero obviamente esa propuesta no tenía los votos del Partido Colorado y del Partido Nacional, y entonces fracasó. Senador, la semana pasada estuvo ahí sentado donde está usted uno de los voceros de Un Solo Uruguay, Gonzalo Pesi, que nos hizo un diagnóstico bastante apocalíptico de cómo está la situación del campo, del interior, y habló del atraso cambiario, etcétera, etcétera. Ustedes han tenido diálogo con la gente de Un Solo Uruguay, se sumaron a la recolección de firmas contra la usura y por una deuda justa. ¿Comparte Cabildo esos planteamientos que hace Un Solo Uruguay en ese sentido? Bueno, no sé concretamente cuáles fueron los planteamientos que se hicieron en ese momento. Ellos dicen que el Uruguay, mientras sea dirigido por exclusivamente políticos, no va a encontrar solución. Sí. Que dice que debería ser técnicos, llamados por los políticos que gobiernan, obviamente, pero que debería haber una especie de gach de la economía, porque dice que se están siempre tomando medidas que puedan redituar votos, sino que reditúen beneficio para la gente. Sí. Bueno, mire, esa es una vieja discusión de si el gobierno tiene que manejarse políticamente o tecnocráticamente, ¿no? Y yo creo que, como todas las cosas, resulta que esos extremos no son convenientes y que hay que de alguna forma mitigar y no se pueden desestimar las razones políticas que pueda haber en las decisiones, pero tampoco se pueden desestimar las razones técnicas.
En definitiva, siempre la política está sobre la técnica, ¿no? Porque ellos hablan de asesores, ¿no? Como claro, como estuvo el gache en el tema de la pandemia. nosotros en su momento, y seguimos procurando que se haga efectivo el Consejo de Economía Nacional que prevé la Constitución, que nos da la impresión que podría permitir que los sectores del trabajo y de la producción tuvieran un canal de expresión de sus aspiraciones, de sus necesidades y sobre todo de sus soluciones, porque lo más difícil es encontrarle soluciones a los problemas, ¿no? ¿Y por qué no sale? No ha salido porque, salvo Cabildo Abierto, los restantes partidos no han tenido interés en promover ese Consejo de Economía Nacional, que yo creo que le haría muy bien y andaría de alguna forma bordeando lo que un solo Uruguay pretende. Respecto a la situación del campo, le diría que el campo tiene el problema del atraso cambiario, que es incuestionable. Todos los técnicos hablan de que hay un atraso cambiario que anda entre el 10 y el 15%, creo, entre el 10 y el 12% creo que anda. Ese atraso cambiario beneficia al consumo y a los importadores. Y a los importadores, perjudica a la producción, ¿no? Y a la larga termina perjudicando a los propios consumidores, que se quedan sin trabajo y bueno, cuando uno se queda sin trabajo se queda sin ingreso, y sin ingreso no se puede consumir, ¿no? Y ante esa situación, ¿cuál es la posición de Cabildo? Yo lo que creo que hay que restablecer la competitividad del Uruguay en materia cambiaria, y eso debe hacerse lentamente. Tampoco se puede hacer de un día para el otro porque es un shock que no soporta ninguna economía. Creo que en el afán de bajar la inflación, que ahora está en menos del 4%, se ha generado ese atraso, se ha estimulado ese atraso, que viene ya desde la época del Frente. Ya en la época del Frente había atraso cambiario. Nosotros creemos que esa es una política equivocada que no se debió haber seguido, porque si bien en la corta nos genera ese espejismo de precios baratos, sobre todo de esos asuntos suntuarios como son los aparatos de televisión y los celulares y ese tipo de cosas que bueno, todos usamos, pero y ejercen un cierto magnetismo sobre la gente, porque hay que tener el último televisor y el último celular, etcétera, etcétera. A la larga son enormemente perjudiciales para todo el aparato productivo, no solo para el campo, sino también para la industria, ¿no? ¿Cómo se regula porque hay atraso cambiario, porque el precio del dólar no está? Bueno, en eso fue que tiene que intervenir el mecanismo que se utilizó fue el de ir subiendo las tasas de interés. Entonces, al subir las tasas de interés, la gente vendía dólares, había un exceso de dólares, y el dólar naturalmente se deprecia, ¿no? Lo que abunda tiende a valer. El gobierno, el equipo económico, dice que no, que es debido a el enorme volumen de las exportaciones, ¿no? Bueno, pero ahora tenemos que las exportaciones están en baja, ¿no? Porque el último informe de la Unión de Exportadores lo demuestra. Está en baja sobre todo por la desaceleración de la economía china, ¿no? A tal extremo que China, que era nuestro principal comprador, ahora es nuestro segundo comprador, y nuestro principal comprador es Brasil, lo cual además pone en evidencia que es equivocado pensar que nos podemos ir del Mercosur. No, dentro del Mercosur lo que tenemos que hacer, esto es un poco como Palestina e Israel, tendrán que negociar hasta el fin de sus días, si queremos encontrar, o tendremos que negociar hasta el fin de nuestros días dentro del Mercosur, porque la geografía no la podemos cambiar. Alguien dijo muy graciosamente que al Uruguay no se le puede poner un motor fuera de borda y sacarlo de donde está ubicado, y son nuestros vecinos, y hay una ventaja innegable de venderle al vecino, porque bueno, evidentemente que el costo de flete es muy bajo, ¿no? Si el Mercosur fuera perfecto, doctor, o escribano, como más le guste, ¿existiría este problema de diferencia con Argentina, o el Mercosur lo minimizaría? Bueno, podemos tener, el Mercosur puede tener un espejo, un espejo en la Unión Europea, ¿no? O sea, querríamos, el afán fue llegar, ese era el ideal, ¿no? Era el ideal, era el ideal, aunque ahora creo que la Unión Europea está en decadencia, en su prestigio, está pasando de moda en Europa, pasó de moda, ¿no? Sí. Yo creo que lo que
¿qué sucedió? Nosotros teníamos el PEC y el CAUCE con Argentina y con Brasil, ¿no? Y nosotros no podemos privarnos de comerciar con Argentina y Brasil por el flete, por la cercanía, por el conocimiento que tenemos de las necesidades de esos países, por el conocimiento que tienen los importadores de esos países, de las posibilidades del Uruguay, etcétera. Entonces, esto es comercio, y en el comercio se negocia, ¿no? Y bueno, los romanos hablaban del do ut des, doy para que des, del facho ut des, hago para que des. Bueno, hay diversas actitudes que se pueden tomar en el comercio, y acá lo que hay es una negociación permanente. Nadie se piense que va a vivir en un mundo estático donde nada se cambia. No, claro. No, es imposible, ¿no? Si Cabildo fuera gobierno, ¿intervendría en la cotización de la moneda o no? ¿Dejaría libre mercado? Yo creo que en principio hay que respetar. El mercado es una referencia inevitable, ¿no? Y muy importante. Claro, porque ¿no? fluye. Porque la realidad es que la oferta y la demanda tienen una enorme influencia en la definición de los precios. Pero todos los gobiernos intervienen de alguna manera, porque si cuando el Banco Central llena la plaza de dólares, está interviniendo. O cuando importo determinados productos, ¿no? Obviamente que puedo hacer bajar el precio sucede con los vegetales, por ejemplo, ¿no? Que la horticultura tiene ese permanente problema, ¿no? de las importaciones, y bueno, y a veces si los precios están muy altos, para bajar el costo de vida se importa en perjuicio de los productores a veces, ¿no? O sea, es una cuestión de mantener equilibrios, porque también cuando importo tengo que tener mucho cuidado de no hacerle un daño irreparable a los productores, que la verdad que producen con un enorme sacrificio acá en el Uruguay, ¿no? Senador, en su calidad de jurista, abogado y escribano, y mucho tiempo escribano de la presidencia, ¿cuál es su posición jurídica con el tema del senador Juan Sartori y la Junta, la JUTEP, ¿no? Con el tema de la declaración jurada? ¿Cuál es su posición personal, más allá de cuestiones políticas? Mi posición personal, que una cosa es lo legal y otro es lo legítimo. Y la verdad que la ley impone una condición que en algunos casos puede ser imposible de cumplir. Yo le soy franco, yo no había pensado nunca en que tenía que hacer la declaración jurada y que tenía que hacer firmar a mi señora, ¿no? Entonces, bueno. ¿No está mal eso? Está mal, para mí está mal. Para mí está mal, porque me pasó a mí. Yo dije, bueno, ¿y ella me lo querrá firmar o no me lo querrá firmar? ¿No? Le dije, ya, necesito esto, me lo firmó, no me hizo ningún problema. Pero pudo haberme dicho que no. ¿Y cómo resuelvo yo el tema? Que es un poco lo que le pasa a Sartori. Está invadiendo los derechos de ella, ¿no? Claro. Y si la obliga, a hacer algo que no quiere. Por ejemplo, bueno, vamos a poner el caso. Mi señora percibe una jubilación. Si ella no me dice lo que percibe, ¿cómo hago yo para declararlo? ¿No? Claro. Me imagino que en el caso de Sartori debe ser un caso distinto al de mi señora, porque la señora de Sartori tiene una fortuna inconmensurable. No es jubilada la esposa de Sartori. Sí, es ese. ¿No habrá que cambiar eso? Yo creo que lo tenemos que cambiar. Sí. Yo creo que lo tenemos que cambiar. Además, es un poco infantil, vamos a decir la verdad, ¿no? Porque si yo voy a esconder mi patrimonio... Se lo pongo a nombre de un tercero y chau. Lo pongo a nombre de un tercero. ¿Y por qué no me piden, por ejemplo, una declaración de mis hijas? Yo dije eso. De mis hijas. No sé, y ahí todavía ahí sí que capaz que tengo problemas, porque algún yerno me puede decir, usted que se viene a meter en el patrimonio nuestro, claro. ¿No? Entonces, me parece que por eso es un tema de filosofía del derecho. Yo creo que es legal, pero es ilegítimo, ¿no? Y yo le recordaba incluso al propio Sartori los mandamientos del abogado de Eduardo J. Couturier, ¿no? Que decía algo así como que si en alguna oportunidad tenés que decidir entre el derecho y la justicia, decide por la justicia, ¿no? Y si tiene mayoría la coalición, ¿por qué no se plantea un cambio en ese sentido? Pues es ley. Sí, la verdad, le soy franco, no lo sé.
no se nos ocurrió a los de Cabildo, no se le ocurrió a nadie en la coalición y en la oposición. Capaz que no se quiere pagar el costo político, ¿no? Porque le van a decir le van a decir que es una ley para Sartori. Claro, sí, puede ser que no resulte, yo diría, elegante en este momento en que está planteado el problema. Es como cuando el abuso de derecho, ¿no? De poder. Claro. Si se hace con nombre y apellido no cae bien. Habría que hacerlo en un momento que no. Pero honestamente, a mí me sorprendió incluso, se lo digo con toda franqueza, la decisión de la Suprema Corte, ¿no? Porque yo creo que la Constitución es evidentemente, a mi juicio, contrario a la Constitución que se me imponga obtener el consentimiento de un tercero. Claro. Claro. Senador, tenemos que ir redondeando, pero no lo podemos dejar ir sin que nos cuente cómo está y si está conforme usted con la recolección de firmas, con la cantidad ¿Usted firmó? de firmas que se tienen ya. ¿Usted firmó? Bueno, sí, obvio que firmé. Mire, y resulta que yo los fines de semana en general suelo salir a la calle y concurrir a alguna feria. ¿A juntar firmas? A juntar firmas. Este domingo estuve en la feria del Parque Rodó. Y yo le comentaba precisamente hoy a Guido que a veces puede parecer un poco quizás absurdo, a veces me lo he planteado el tema, ¿no? Quizás pueda parecer un poco absurdo que un senador esté recogiendo firmas, ¿no? Ahora, por otro lado, qué linda oportunidad es de estar en contacto con la gente. Y lo que le puedo decir es que me congratulo primero de la educación de la gente. No hemos tenido un solo roce con nadie. Puede ser que nos hayan dicho, no le firmo, pero yo le diría que en un 99% ese no le firmo nos lo dicen con absoluta educación, corrección, y hemos obtenido, yo le diría que en el día de ayer, en 2 o 3 horas que estuvimos, nos firmaron alrededor de 250 personas. ¿En ese puesto que estaba usted? En ese lugar donde estábamos nosotros. ¿Y hay número global o todavía no? Y ya debemos andar por las 60.000 firmas. Ajá. Y le digo que hay gente que me dice, mire, yo soy del Frente Amplio, pero el Frente Amplio esto lo tendría que apoyar. Como hay gente que me ha dicho también, yo soy del Frente Amplio, pero soy orgánico de tal lista o agrupación o lo que sea y no le puedo firmar, pero si no le firmaría, ¿no? Y entonces a uno le queda esa sensación de que podemos estar en desacuerdo en muchas cosas, pero podemos ponernos de acuerdo en otras y podemos ser respetuosos en el desacuerdo. Y, y eso es algo que yo valoro enormemente porque yo tengo, por mi edad, el recuerdo de los años 60 y principios de la década de 70, donde estuvimos a punto de generar esa grieta que se vive en la Argentina. Yo ayer vi el debate y ¿Cómo lo vio? Porque yo soy hijo de madre argentina, y tengo familiares en la Argentina y muchísimos amigos, y yo le diría que los candidatos no representan a un sector muy importante del pueblo argentino que es educado, que tiene un alto nivel intelectual, que los uruguayos hemos comprobado hasta en la agricultura que el conocimiento de ellos en materia de soja fue el que permitió que la soja se desarrollara de la forma que se desarrolló en el Uruguay, con candidatos que le dicen al otro, déjense de afanar. ¿Quién le serviría de todos esos? ¿Quién le serviría a Uruguay que ganara? Mire, la verdad que es una pregunta que me la hago y no se la puedo contestar. O sea, si usted fuera a votar allá no tendría... No sabe a quién va a votar. La verdad que sí, yo la verdad que no sabría a quién votar. No sabría a quién votar. ¿Tiene alguno que seguro que no? Bueno, sí, le puedo decir que a Bregman no la votaría, ¿no? Porque eso me parece que es esa izquierda que cree en la dictadura, que yo admito que hay una izquierda legítima, ¿no? Si podemos hablar de izquierda y derecha hoy porque está tan desdibujado, sí, de verdad. ¿Le gustaría un debate así obligatorio en Uruguay? ¿Que hubiera debates obligatorios? Bueno,
no sé, no me gustan mucho las cosas obligatorias, ¿no? En lo posible me gustaría que fuera voluntario. Bueno, pero vio que el que gana sí. el que va ganando no quiere Ay, debatir por lo general. claro, sí, ¿no? bueno, pero no sé, me parece que tenemos un poco la obligación de exponer nuestras ideas frente a la gente en una controversia. Al fin, si acabo debatimos en el Senado, ¿por qué no vamos a debatir en la radio o en la televisión, no? Senador Guillermo Domenech, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, al contrario, el agradecido soy yo. Ha sido un gusto hablar de tantos y diferentes temas. Hablando de eso, me dijeron hoy, para cerrar, que usted es socio honorario del Club Nacional de Fútbol, pero que jamás pisa el estadio, nunca lo va a ver al club. ¿Es cierto? Bueno, no es tan así. Voy muy poco. Ajá. Voy muy poco. Le puedo decir que fui al último partido de Peñarol en el campeón del siglo. Yo le iba a decir que ser hincha de Nacional y clásico. socio y todo lo demás, Sí. es como decía el programa aquel de Canal 10, Bendita TV, ¿te acordás? ¿Por qué? La mejor manera de perder el tiempo. ¿Pero fue el campeón del siglo a ver el sí, clásico? Sí, mi señora es fanática de Peñarol, socia de Peñarol. ¿Y cómo hizo? Con razón no la quiere obligar. ¿Pero a qué tribuna Le saca fue? los títulos, le dice casa. ¿Pero a qué tribuna fue? Yo soy socio de Nacional Por eso. desde el 13 de febrero de 1964. Por eso, ¿y cómo hizo? ¿Fue a la tribuna de Peñarol o fue a la tribuna? No, fui a la tribuna. No hay visitante. Claro, no había visitante pero se coló prácticamente. entonces. No podía ir. ¿Cómo hizo? No, yo no me le sentí venían a colado. dar, Yo Pero fui, hincha de Nacional. fui A la gente normal le venden entrada. fui, saqué la entrada y Claro. bueno, había algunos cantos agresivos para los hinchas de Nacional. Estés calladito, porque no se dio por aludido. Yo decía, bueno, no, lo malo que capaz que mi señora le decía, no, miren que este es de claro, Nacional. lo que Y así lo tiran para abajo. Lo dejaba pegado. Este es bolso. Claro, pero yo creo que es muy bueno estimular, porque yo extraño mucho, yo empecé a ir al fútbol cuando las hinchadas se juntaban, estábamos se entreveradas. estábamos entreverados, Exacto, no era que fuera la Colombes de Nacional y la Ámsterdam de Peñarol. Iba cualquiera a cualquier lado. Sí. Es verdad, y A con mi- la camiseta puesta. A mi padre no le gustaba el fútbol, yo iba con un señor Elías Delfino, que era hincha de Peñarol, obviamente un señor mucho mayor que yo, y yo gritaba los goles de Nacional, él gritaba los goles de Peñarol y a veces No pasaba nada. íbamos a ver los partidos de Peñarol y a veces íbamos a ver los partidos de Nacional. Sí, es verdad. No pasaba, era muy raro, a veces pasaba algo, pero era muy raro, ¿no? Y yo añoro esa época. Me parece que tenemos que hacer un esfuercito por tratar de suavizar Yo creo que primero se va a solucionar el problema en Medio Oriente. bueno, no, yo soy un poco más optimista. Gracias, senador, por haber venido. Que pase bien, Gracias a ustedes. Arriba.